fue la, esa fue la pregunta inicial. ¿El hábito o la costumbre de comer pescado es bueno o es malo? Entonces, durante décadas hemos visto al pescado, o mejor dicho, se ha exaltado al pescado como un alimento primariamente cardioprotector, o sea, que protege la salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque es rico en ácidos grasos omega 3. ¿Sí? Y también se le ha visto, o mejor dicho, los profesionales de la salud te encuentran el colesterol alto, te encuentran los triglicéridos altos, te encuentran con las dislipidemias, entonces te dicen ya no coma carne roja, ahora come carne blanca, que ya vimos que no sirve, y come pescado, que es lo que vamos a ver ahora, porque es una alternativa más saludable a la carne roja. Esa es la noción más o menos que tienen las personas. Pero ¿qué sucede con esta narrativa? Es que se han ocultado muchas cosas. Eso es lo que vamos a ver, lo que voy a tratar de describir un poco esta noche. En algo podemos estar de acuerdo. El pescado moderno, actualmente, 2025, ya no es el mismo pescado de hace 100 años. ¿Por qué? Porque actualmente los ríos, el mar, por así decirlo, todo el manto acuífero está contaminado. Principalmente metales pesados, mercurio, microplásticos, ahorita vamos a ver ese concepto, plásticos, las dioxinas, que son toxinas que entran a través de las carnes de los animales e incluso de los pescados, antibióticos y residuos de las industrias y residuos de la industria farmacéutica. Entonces el pescado no nada más es omega 3, el pescado viene cargado con una gama de contaminantes saludable, o las palabras que quiere decir, o sea, de cardioprotección. Entonces, el pescado es un superalimento. El problema es que existen estudios que son independientes. Estudios independientes, como ya lo vimos con el pollo, quiere decir que son estudios que no están patrocinados por ninguna industria, ya sea alimentaria o farmacéutica, no están patrocinados por ninguna industria, y que son hechos con recursos públicos, vienen de universidades. Que el pescado puede tener riesgos neurológicos, sobre todo en mujeres embarazadas. Más adelante vamos a ver ese riesgo. También tiene el pescado efectos hormonales y tiene bioacumulación de lo que hemos hablado: dioxinas, metales pesados, microplásticos, residuos. Ante la opinión pública como algo saludable, en realidad puede estar generando de manera silenciosa, de manera crónica, a través de los años, puede estar generando inflamación crónica de bajo grado, disbiosis intestinal, o sea, alteración del equilibrio de las bacterias del intestino, y posiblemente también daño neurológico. ¿Sí? Pero, ¿qué enfermedades están asociadas al pescado? ¿Qué enfermedades están asociadas al pescado? Bueno, comer pescados o comer mariscos puede estar asociado con las tasas más altas de enfermedades, sobre todo cáncer, diabetes, trastornos mentales y enfermedades cardiovasculares. Con la evidencia actualmente se puede sostener, ¿qué dice ahí? El consejo de comer pescado azul o tomar aceite de pescado, o sea, las cápsulas de omega 3, para reducir el riesgo cardiovascular, ya no está respaldado por la gran cantidad de información o de evidencia disponible. ¿Sí? Los aceites omega 3 que son derivados de pescado están asociados con mayor tasa de mortalidad. Este es un estudio eh,
que menciona aproximadamente que la ingesta de pescado está asociada positivamente con el aumento en la tasa de cáncer de mama. ¿Sí? Se estudiaron 23,000 mujeres y la conclusión, una mayor ingesta de pescado se asoció con las mayores tasas de incidencia de cáncer de mama. 25 gramos diarios de consumo de pescado aumenta el riesgo 13% de cáncer de mama. ¿Sí? Este es un hallazgo muy relevante. Y en este estudio se contradice toda la idea popular o popularizada de que el pescado tiene beneficios, que tiene muchos beneficios para la salud, y se empiezan a desvelar los riesgos ligados por su contenido de hormonas sintéticas, por el contenido de disruptores endócrinos, o sea, los microplásticos, y también los contaminantes que se bioacumulan en la carne del pescado. Y lo más importante es que este no es un estudio aislado, o sea, no es un estudio en solitario, ¿sí? Hay muchos estudios similares que por el tiempo no comparto, pues no se trata de compartir estudios aquí, que vinculan el consumo de pescados con las tasas más altas de enfermedades. Obviamente, estudios independientes. Entonces, lo que vamos a hacer esta noche es desentrañar la narrativa del pescado como alimento cardioprotector. Todo esto en el marco de ocultamiento de información, distorsión científica que está impulsada netamente por intereses comerciales. Entonces, hablan de beneficios, de efecto cardioprotector, efectos antiinflamatorios de los omega 3 derivados de pescado, pero muy poco se habla de las condiciones, por sobre todo de donde están los peces hacinados, o sea, las fábricas, ¿cómo se dice? La acuacultura industrial, o sea, las piscifactorías, las granjas de peces, donde los peces son alimentados con transgénicos, colorantes, les ponen antibióticos, viven hacinados, y el pescado salvaje, o sea, el pescado que está libre en el mar, pues tampoco tiene las condiciones mejores, pues porque netamente el mar también está contaminado, ¿sí? Entonces también tienen niveles alarmantes el pescado libre o el pescado de mar de microplásticos y de mercurio, o sea, de metales pesados, ¿sí? Se ha llegado a tal punto de que comer pescado actualmente equivale a ingerir el concentrado de todos los contaminantes marinos que se acumulan en la cadena trófica, ¿sí? Comer pescado actualmente equivale a comer todos los contaminantes marinos que se van bioacumulando, que se van bioacumulando en los animales. Por muchos años, el pescado es sinónimo de omega 3 y el omega 3 es sinónimo de antiinflamatorio o sinónimo de cardioprotección, ¿sí? Los ácidos grasos omega 3 del pescado, o sea, el EPA y el DHA, están ampliamente promovidos como cardioprotectores. No hay que ser genio, nomás es ir a la farmacia o ir a una tienda naturista y ves todos los suplementos de omega 3 y la mayoría son de aceite de pescado o derivados de aceite de pescado, ¿sí? Esta narrativa de que el omega 3 es cardioprotector omite que existen fuentes vegetales limpias. Fuentes vegetales limpias quiere decir que no tienen riesgo de contaminantes, o sea, de metales pesados. Esa es una fuente limpia, por ejemplo, las propias algas marinas o simplemente el aceite vegetal de la chía, de la linaza, ¿sí? Entonces, muchos estudios que respaldan el consumo de pescados ignoran la contaminación cruzada que pueden tener metales pesados y también durante el proceso de fabricación del omega 3, la oxidación de los ácidos grasos. Entonces el ácido graso cuando sale de pescado y ya lo encapsulan, el ácido graso se oxida
y en vez de ser antiinflamatorio se considera un proinflamatorio, ¿sí? El cerebro no necesita grasa saturada para funcionar bien, ¿sí? Y al decir eso, lo que estamos haciendo es contradiciendo, cuando digo que el cerebro no necesita grasa saturada, porque me imagino que han escuchado a muchas personas o a mucha gente o han visto en redes que el cerebro está hecho de grasa, entonces necesita grasa para que pueda estar saludable. Sí, al decir que el cerebro no necesita grasa saturada, no estoy contradiciendo a la ciencia, estoy contradiciendo a las redes sociales, que es muy diferente, ¿sí? Y en las redes sociales muchas veces no hay ciencia. El cerebro no necesita grasa saturada, lo que el cerebro necesita son antioxidantes, necesita fibra, necesita polifenoles de los vegetales y necesita micronutrientes reales. Aquí se los escribí los hallazgos principales. El aceite de pescado no ha demostrado prevenir el Alzheimer ni mejora la memoria. Consumir pescado en la infancia se relaciona con menor agilidad mental en la adultez, todo lo contrario a lo que nos intentan vender. Y en adultos sanos, la ingesta de pescado puede reducir el rendimiento cognitivo casi 5%. Entonces, no estamos hablando de un cardioprotector ni de un protector neurológico, sino de todo lo contrario. Entonces, el omega 3 es un nutriente esencial. Quiere decir que nosotros no podemos producir omega 3, no podemos producirlo y tiene que venir de nuestra alimentación, ¿sí? Los peces tampoco producen omega 3, también se alimentan o lo suplementan si son de fábrica de peces, de piscifactoría, o lo comen naturalmente de las algas si son peces silvestres. Entonces los peces tampoco son fuente de omega 3. Las fuentes originales de omega 3 son las algas marinas. Y las fuentes vegetales de omega 3 tienen una fuente, tienen el nombre es ALA, el ácido alfa linoleico. Este tipo es un tipo de omega 3 de cadena corta y conseguir esa cantidad es muy fácil. Una cucharita diaria de linaza molida es la fuente de omega 3 diaria que necesitamos. Una vez que el ALA, o sea, el omega 3 vegetal, ingresa en el cuerpo, nuestro cuerpo puede transformarlo en el omega 3 que es funcional, que es el EPA y el DHA, que son omega 3 de cadena larga, que eso sí apoyan la salud cardiovascular y apoyan la salud cerebral. Pero como les dije, la fuente principal son las algas marinas. El omega 3 vegetal, la linaza, la chía, es ALA, ácido alfa linoleico. Entonces, y una vez que nosotros la comemos, en el cuerpo lo transformamos a EPA y DHA. Pero me imagino que también han escuchado que esta transformación no es suficiente o es insuficiente. Esa transformación del omega 3 depende de ciertas condiciones dentro del cuerpo para que se pueda transformar. En primer lugar, necesitamos tener un equilibrio entre omega 3 y omega 6. Entonces, si comemos grasas o comemos frituras, tampoco podemos en esa conversión del ALA a las versiones funcionales. Para el funcionamiento normal de todos los tejidos del cuerpo, se obtienen mejor de los vegetales, la linaza, las nueces, la chía, el hemp o el cállamo, incluso el aguacate o también el alga espirulina, ¿sí? No es tan importante los suplementos de omega 3 de pescado. El omega 3 de aceite de pescado no mantiene el cerebro sano, no mejora la salud del corazón y para los varones sí puede poner en riesgo de cáncer de próstata. Por eso es preferible obtenerlo de fuentes vegetales, el omega 3. Necesitamos diariamente entre 250 miligramos
o 500 miligramos de omega 3, o sea, del EPA y del DHA, para las funciones cerebrales, para las funciones antiinflamatorias del cuerpo y para las funciones cardiovasculares. Lo obtenemos, como les dije, a través del ácido alfa-linoleico, del ALA, en semillas de chía, semillas de linaza, en cáñamo y las nueces. ¿Sí? Entonces, y la transformación, como les dije, depende de nuestro propio terreno biológico. Y aquí hay algunas estrategias para mejorar la conversión del ALA, o sea, del omega 3 vegetal, a las fuentes funcionales que son el DHA y el EPA. Aquí va. Primero lo que tenemos que hacer es reducir el consumo de omega 6, o sea, aceites vegetales, aceites vegetales comerciales o aceites vegetales refinados. Una dieta rica en aceites refinados, por ejemplo, las frituras, inhiben la conversión del ALA en EPA y en DHA. Otra cosa que podemos hacer es aumentar el consumo de alimentos ricos en zinc, o sea, las semillas, alimentos ricos en zinc, alimentos ricos en B6, alimentos ricos en magnesio y vitamina C. Otra cosa también que podemos hacer es consumir directamente el EPA y el DHA de las algas marinas, directamente de las microalgas, que son la fuente primaria de omega 3. Entonces, una dieta vegetal rica en nutrientes, baja en aceites refinados y bien planificada puede cubrir perfectamente el requerimiento de omega 3 sin toxinas y con mucha seguridad. Especialmente hay que tener cuidado en mujeres en periodo de lactancia, en el embarazo o también en enfermedades crónicas, en donde el omega 3 se vuelve más indispensable por sus capacidades antiinflamatorias. Ahí les escribí, una cuchara de linaza molida al día es la dosis de omega 3 diaria que necesitamos. Eso, junto con el entorno adecuado para que lo podamos convertir de ALA al DHA y al EPA. Entonces, una cuchara de linaza molida junto con una buena alimentación y minimizando el uso de aceites refinados, o sea, las frituras, los capeados, todo eso. Entonces, y les puse aquí también las fuentes vegetales de omega 3. Ahí lo están leyendo, la linaza, la chía, el hemp, la avena, las espinacas, aceite de oliva, las nueces, frutos rojos, el aguacate, arroz salvaje, mangos. El mango tiene omega 3, frijoles, avellanas, almendras, todas las crucíferas, soya, germen de trigo, espirulina, clorela, la quinoa y algo bien popular allá en Perú, el sacha inchi. Es rico en omega 3. Entonces, ¿qué más viene en el pescado, además del omega 3? ¿Sí? En el pescado, ahí los están viendo, pueden venir muchas cosas. Pueden venir metales pesados, por ejemplo, viene cargado con mercurio, que es un metal neurotóxico que puede afectar el sistema nervioso central, o sea, afecta el cerebro. Contiene PCBs, que son disruptores hormonales que están asociados con el cáncer, las dioxinas, que también tienen efectos cancerígenos, los microplásticos. El pescado tiene mucho de los residuos que vienen del mar y también podemos encontrar residuos y antibióticos y pesticidas. Entonces el pescado no nada más tiene omega 3, también tiene un boleto directo a la acumulación de toxinas en el cuerpo. Ahí pueden ahí pueden leer más o menos todo lo que podemos encontrar en los pescados. ¿Y qué es lo que sucede con el pescado y con el mercurio? Bueno, pues esto es lo que yo veo en en los pacientes que tienen una ingestión prácticamente diaria o interdiaria de pescados o mariscos. Lo que yo les hago en la consulta es un estudio de metales pesados, se llama Oligoscan,
Y a mayor consumo de pescados, lo que encuentro son los niveles de mercurio más elevados. Si los pueden ver ahí, el mercurio, el que aparece en el punto rojo, ¿sí? Entonces, este paciente tiene una carga global de metales pesados elevada, pero principalmente tiene elevado el cadmio, tiene elevado el mercurio, ¿sí? Entonces, cuando una persona consume pescados de manera regular, los niveles en sangre van aumentando. Y cuando una persona deja de comer pescado, más o menos medio año, más o menos en medio año, esos niveles de pescado, de mercurio que se elevaron, se reducen por sí solos a la mitad. Eso sucede en sangre. El problema es, el problema es cuando el mercurio entra en el cerebro. El problema es cuando el mercurio entra en el cerebro porque es muy difícil sacar el mercurio del cerebro. Una vez que entra el mercurio al cerebro, se puede quedar en el cerebro por décadas. Simplemente no es posible desintoxicarnos y la neurotoxicidad del mercurio está relacionado con muchos problemas neurológicos, está relacionado con enfermedades mentales, con depresión, incluso con suicidio. Pero ¿por qué no podemos simplemente hacer una desintoxicación de mercurio en el cerebro? Porque generalmente la forma de mercurio que entra en el cerebro es el metilmercurio, que tiene mucha afinidad con la grasa. Y como les dije al comienzo, el cerebro pues está hecho el cerebro tiene mucha grasa. Entonces tiene facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica y puede acumularse en el tejido neuronal y causa daño en las mitocondrias, o sea, en las plantas de energía de las células, causa mucho estrés oxidativo y también afecta la comunicación de las neuronas, o sea, afecta a los neurotransmisores. Sacar el mercurio del cerebro, sacar el mercurio de la sangre es fácil hacerlo, simplemente detener la ingesta de pescado puede reducir sus capacidades haciendo quelaciones, o sea, sueroterapias para sacar metales pesados del cuerpo. Este, Se pueden hacer, pero tampoco es tan efectivo cuando el mercurio ya está en el cerebro, porque el principal agente que utilizamos, que es el EDTA, o sea, uno de los quelantes, no tiene tanta facilidad tampoco para atravesar la barrera hematoencefálica. Eso significa que podemos movilizar muy efectivamente el mercurio del cuerpo, pero no tanto del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? No es tan importante, no es tan importante empezar a movilizar las toxinas, pero sí es importante pues detener la entrada de más toxinas, o sea, detener la entrada de mercurio. Entonces, en este tipo de pacientes, lo que yo les recomiendo obviamente es, en primer lugar, pues detener la entrada de más toxinas, o sea, detener la ingesta de pescados y mariscos. También es importante retirar amalgamas dentales, los empastes grises que se ponían antes, sí, que también son de mercurio. ¿Sí? Entonces, detener, eh, reducir drásticamente o eliminar pescados y mariscos, retirar amalgamas dentales. Y el tercer punto que yo le digo a los pacientes y que a nadie le gusta que yo hable de eso son las vacunas, ¿verdad? Que también tienen mercurio. Entonces, la primera regla de desintoxicación es detener la entrada de toxinas en primer lugar. Y luego podemos favorecer la desintoxicación. ¿Qué es lo que uso yo? Glutatión, uso curcumina, ácido alfa-linoleico, cardomariano, resveratrol. O sea, uso muchos antioxidantes. La curcumina es especial, el glutatión es especial, el cardomariano porque ayuda a movilizar las toxinas del hígado, el resveratrol. Otra cosa que también es muy, muy importante, hay que optimizar los ritmos circadianos. Hay que optimizar los ritmos circadianos, o sea, dormir bien, porque literalmente el cerebro y el cuerpo se desintoxica cuando estamos dormidos.
Entonces queremos dormir bien y queremos dormir temprano para que el cerebro pueda activar el sistema, se llama sistema glifático. El sistema glifático es como el sistema linfático del cuerpo, pero en el cerebro. El sistema glifático que literalmente lo que nos hace es ayuda a lavar y ayuda a desintoxicar el cerebro. Otra estrategia que utilizamos es el ayuno intermitente y también pueden ser útiles, mejor dicho, son muy útiles el sauna, terapias de sauna, saunas de infrarrojos, pediluvios y sesiones, pediluvios o sesiones de, ¿cómo se llama?, de desintoxicación iónica de pies. No es tan efectivo para mercurio, pero también vale la pena. Los pediluvios o los detox iónicos de pies, esos sí son bien efectivos para aluminio. Son muy efectivos para aluminio. ¿Ok? Entonces, esas son las principales estrategias que podemos utilizar para empezar a disminuir la carga tóxica de mercurio. Vamos con lo interesante. Cómo los estudios encubren los peligros del pescado para mostrarlo como saludable. Lo mismo hicimos el mes pasado con con el pollo. Cómo los estudios, o con el huevo, cómo los estudios encubren algo para mostrarlo como si fuera saludable. Muchos estudios que de los beneficios del pescado, pues obviamente están patrocinados por directa o indirectamente por la industria pesquera o por la industria farmacéutica. Y lo importante es que se hacen comparaciones que son muy sesgadas. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo en un estudio clínico decir que el pescado es saludable? Pues comparándolo con algo que es mucho peor. Entonces, por ejemplo, si yo comparo el pescado con el tocino, obviamente el pescado sale como el ganador. Y eso es como hacen los estudios. Introducen este tipo de sesgos para mostrar beneficios que lógicamente no tiene. Entonces, rara vez se compara el pescado con una dieta rica en plantas, por ejemplo, con una alimentación basada en plantas. Hay pocos estudios que comparan el pescado con alimentación basada en plantas. ¿Por qué? Porque pues ahí sí salen ganando la alimentación basada en plantas. También en los estudios, en este tipo de estudios, se omiten los efectos acumulativos del mercurio y no se evalúan marcadores inflamatorios y no se evalúan marcadores de alteración del equilibrio de las bacterias, o sea, la disbiosis intestinal. Vamos a ver este, por ejemplo. Este es un estudio, eh, este es un estudio del consumo de pescado y la mortalidad en 5 países europeos. Se llama EPIC, el estudio EPIC. ¿Sí? ¿Qué fue lo que encontraron? O sea, ¿qué hallazgos tuvieron con este estudio? Aquí dice, el estudio concluye que un mayor consumo de pescado no se asocia con mayor mortalidad e incluso puede tener efectos protectores para la salud cardiovascular. El estudio concluye que el pescado no se asocia con mortalidad y que tiene efectos protectores cardiovasculares. ¿Dónde está el problema con este estudio? O mejor dicho, ¿dónde está el sesgo? ¿Sí? En primer lugar, grupo de comparación inapropiado. Compararon el consumo de pescado con carne procesada, carcinógeno del tipo 1. Entonces no puedes comparar el alimento que quieres con algo peor porque va a salir favorable a ti. Entonces compararon el pescado con embutidos, con salchichas, con tocino. Al hacerlo, obviamente el pescado sale más saludable, pero no porque sea realmente beneficioso, sino porque el otro grupo está peor. ¿Sí me explico? Ese es uno. Hacen una comparación inapropiada. Punto número 2, confunden el estilo de vida de la gente. O sea, los consumidores de pescado generalmente tienen un estilo de vida mejor. O sea, fuman menos, tienen mejor educación, hacen más ejercicios,
comen más frutas y verduras. Entonces los investigadores no controlan estas variables y eso hace que se sobreestimen los beneficios aparentes del pescado. Otra cosa es que la industria pesquera está detrás del financiamiento. Varios autores de este estudio, o sea, del EPIC, están vinculados a proyectos que están subvencionados, o sea, pagados por organismos que promueven el consumo de pescado. Varios autores del estudio tienen proyectos que están pagados por la industria del pescado. Entonces, la conclusión también está manipulada. Nuestros resultados no respaldan preocupaciones sobre los efectos adversos de consumir pescado en poblaciones europeas, cuando en realidad el estudio nunca comparó el pescado con mejores dietas, o sea, por ejemplo, dietas vegetarianas o dietas veganas o dietas basadas en plantas. No comparan el pescado con este tipo de alimentación, sino con carnes procesadas. Entonces, estos son los sesgos principales de este tipo de estudios. Y tú me dices, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que los estudios como este tipo, por ejemplo el EPIC, influyen en los programas de salud pública de los gobiernos e influyen en los programas educativos en las escuelas. O sea, hay un estudio muy grande que te dice que el pescado es sano. Oye, pues entonces vamos a hacer políticas en el gobierno para que la población consuma pescado y para que a los niños se les enseñe que comer pescado es bueno. Ese es el problema. Entonces las organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, que es ¿cómo se llama? La Organización de las Naciones Unidas, pero para la agricultura, y la FSA, que es la Autoridad Europea en Alimentos también. Estos organismos citan el estudio que hemos visto, o sea, citan el EPIC para hacer recomendaciones de consumo regular de pescado por la fuente de omega 3 para prevención cardiovascular y prevención de salud cerebral. ¿Por qué? Porque pues esas fueron las conclusiones del estudio. Y también, pues lo más seguro es que usted ha escuchado en algún consultorio médico o de nutriólogo que lo recomendable o lo saludable es consumir al menos 2 porciones de pescado por semana, preferiblemente pescado graso. Entonces, estas recomendaciones están basadas en el estudio que acabamos de ver, en el EPIC, y también en otros estudios similares que tienen comparaciones sesgadas del pescado contra carnes procesadas. ¿Y esto cómo influye en las políticas de salud pública? Por ejemplo, en países como Noruega, en Japón y en Chile, los programas de alimentación escolar incluyen pescado regularmente por las conclusiones a los que el EPIC llegó, o sea, las conclusiones de no mortalidad y mayor salud cardiovascular. Entonces, les dan de comer eso a los niños porque el estudio dice que es saludable. Vamos a hablar de los microplásticos. Se han encontrado microplásticos en sangre humana. Entonces, el pescado realmente puede actuar como un tipo de esponja de contaminantes marinos. Ya hablamos, volvemos a repetir. Metales pesados, se le han encontrado en los pescados microplásticos, dioxinas, PCBs, que son cancerígenos, antibióticos, colorantes. Todos estos factores hacen que el pescado, o sea, el mito del pescado como saludable se vaya desmoronando. Los microplásticos están presentes en todo el planeta, principalmente en el océano y ahora también están presentes dentro de nuestro cuerpo. Tenemos microplásticos circulando en la sangre humana. Y esta imagen me gustó, por eso la puse. Por eso la puse. Estamos comiendo plástico a través de la cadena alimentaria. Entonces la señora va a comprar pescado y el señor le dice, aquí está su orden, deme una bolsa. Y le dice el chavo, viene dentro. O sea, está dentro del pescado realmente los microplásticos.
La realidad es que consumimos e inhalamos cantidades sorprendentes de plástico. Las personas promedio que acostumbran a consumir pescado de manera regular podrían estar comiendo el equivalente a una tarjeta de crédito por semana, hablando de microplásticos, es decir, 5 gramos de plásticos. Las fuentes principales, obviamente, la primera es el agua. El agua potable es una fuente de microplásticos, también los pescados y los mariscos. La acumulación de estos microplásticos no se sabe mucho de los efectos de salud a largo plazo. Esa es una realidad. ¿Sí? Puede, puede acarrear problemas de salud, no se sabe mucho, pero lo que se sabe es que los microplásticos son citotóxicos, o sea, tienen capacidad de alterar y dañar a las células y pueden producir respuestas inmunológicas indeseables. O sea, los microplásticos pueden activar enfermedades autoinmunes. Entonces, muchas personas que tienen problemas de salud, hipertensión, que tienen dislipidemias, que tienen enfermedades neurológicas, enfermedades autoinmunes, comen pescados por salud. ¿Sí? Y esas indicaciones están hechas por médicos, por sus nutriólogos, pero sin saber que están consumiendo compuestos que van a provocar más inflamación, que generan inflamación silenciosa, van a provocar inflamación, que van a provocar disbiosis, o sea, van a alterar las bacterias en el intestino, puede ocasionar toxicidad hepática y puede ocasionar neuroinflamación. La acumulación de mercurio afecta directamente el sistema nervioso. Los microplásticos son disruptores endocrinos, entonces en pacientes con enfermedades crónicas, con cada bocado de pescado que demos podemos hacer más daño que beneficio. ¿Sí? Entonces lo que comemos por salud generalmente, o mejor dicho, nos está enfermando más y más. ¿Por qué decimos que el pescado no es saludable? Porque si comparamos el pescado, en vez de compararlo con las carnes procesadas, como hacen los estudios, pero si comparamos el pescado con alimentaciones realmente saludables, en comparación con alimentos vegetales, el pescado es bajo en antioxidantes, bajo en fitonutrientes, tampoco tienen fibra, contienen colesterol, contienen grasas saturadas y ayudan, o mejor dicho, están vinculados con el acortamiento de los telómeros. Los telómeros están vinculados con longevidad. Mientras más cortos los telómeros tengamos, menos esperanza de vida o muerte prematura. Entonces, el consumo de pescado puede estar vinculado con acortamiento de los telómeros, que es un signo de envejecimiento celular. Entonces el pescado ahí dice tiene colesterol. Vamos a ver cuánto. 100 gramos de pescado promedio, salmón, atún, sardina, trucha, contiene entre 70 y 95 miligramos de colesterol. Una cantidad que es muy cercana a la carne roja o al toxino. Entonces, tiene casi el mismo colesterol que la carne roja. Entonces, ¿por qué a la gente que tiene colesterol alto le quitas la carne roja y le das pescado? Tiene el mismo colesterol. El pollo tampoco se queda tan lejos, 70, 90 miligramos por cada 100 gramos de pollo. ¿Sí? Esto destruye el mito de que el pollo, o sea, de que el pescado es libre de colesterol o que es cardioprotector por naturaleza. ¿Por qué se promociona como saludable? Porque se ha vendido la idea de que es una alternativa saludable por el contenido de omega 3. Sin embargo, colesterol es colesterol, venga de la res, venga del pollo o venga del pescado. Colesterol es colesterol. Y los omega 3 del pescado no neutralizan el daño del colesterol, especialmente si el terreno, o sea, si la persona está inflamada. Si hay inflamación, si hay disbiosis intestinal,
hace mucho, es más, hace más daño que beneficio. El problema no termina solo con el colesterol. Ya lo dije, lo voy a volver a repetir. Dioxinas, metales pesados, toxinas, PCBs, todos son carcinógenos que están presentes y se acumulan o se bioacumulan en el tejido graso del pescado. Y esto nos puede aumentar el riesgo de cáncer, nos puede aumentar la disfunción hormonal e incluso infertilidad. Decir que el pescado es saludable por el contenido de omega 3, mientras ignoramos que contiene casi el mismo colesterol que el tocino, es una narrativa que es incompleta e incluso es peligrosa y es perjudicial para las personas. No podemos decir que el pescado es cardioprotector por el omega 3 porque tiene casi el mismo colesterol que el tocino. Ahora, grasas saturadas. Una comparación con grasas saturadas. El pescado, ahí están viendo, obviamente tiene menos grasas saturadas, pero el contenido de grasa saturada del pescado tampoco es insignificante. Pensábamos que las grasas saturadas, o mejor dicho, que las grasas del pescado son cardioprotectoras porque vienen acompañadas de omega 3. Pero los estudios más recientes muestran que las grasas saturadas del pescado también tienen capacidad de elevar el colesterol malo, o sea, el colesterol LDL, igual que cualquier grasa saturada de cualquier otro animal. Además, pues la carga de toxinas, metales pesados, dioxinas, falatos, todo lo que viene en el pescado puede alterar puede alterar la función de las mitocondrias, puede producir placas ateroscleróticas, entonces realmente no es cardioprotector. Y me imagino que han escuchado el omega 3 y el cuento del pescado de los esquimales. En los años 70 se observó que los inuits, o sea, los esquimales, tenían bajas tasas de enfermedad cardíaca y ellos tenían una dieta muy alta en, en carnes y en pescados. ¿Sí? Esto llevó a la conclusión de que los omega 3 son cardioprotectores. La realidad es muy distinta. ¿Sí? La realidad es que los inuits o los esquimales también tienen, de hecho, tienen una de las tasas de enfermedad cardiovascular más elevadas del mundo, pero no se veían los efectos de la grasa saturada del pescado en los inuits porque eh, una de las razones es porque ellos morían más por causas infecciosas y por traumas, o sea, por accidentes o por violencia. Entonces, estas personas morían antes de que se les diagnosticara la enfermedad cardiovascular. Entonces, como no había el diagnóstico de enfermedad cardiovascular, pues obviamente en haciendo la estadística hay menos problemas cardiovasculares, pero no es porque el pescado sea cardioprotector, sino porque las personas se morían antes de que se les diagnosticara el problema. Y otra cosa es que también los inuits tienen una esperanza de vida más corta. Entonces, como se mueren más jóvenes, pues tampoco se les llega a diagnosticar la enfermedad cardiovascular. Los inuits o los esquimales tienen las tasas más altas de enfermedad cardiovascular. El consumo de ellos de grandes cantidades de grasa animal y del pescado realmente no los protege del daño de las arterias. Entonces, eso de que los inuits tienen alto contenido, una alimentación con alto contenido de grasa los protege cardiovascularmente, es un mito. ¿Sí? El segundo, las poblaciones longevas comen más pescado. Este es otro mito muy común. Y ponen como ejemplo Okinawa. Bueno, los habitantes de Okinawa comen una o dos porciones de pescado por semana, pero su dieta es basada en plantas 85, 90, 95%. En zonas de longevidad, por ejemplo, Loma Linda en California, la población adventista
que tiene en promedio la vida más larga en Estados Unidos, no come ningún pescado ni ningún tipo de carne en absoluto. El pescado mejora la salud infantil y el desarrollo fetal. Ese es otro mito del pescado. Y está atribuido al DHA, porque que es antiinflamatorio y que es cardioprotector. Sí, pero el del vegetal. El pescado no es un superalimento, realmente es un alimento de alto riesgo. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Pues porque el mar está contaminado y hablamos de los contaminantes. El pescado es fuente de metales pesados, disruptores endocrinos, microplásticos. Podemos obtener los mismos beneficios de fuentes vegetales. Los mismos beneficios de fuentes vegetales. Evitar el consumo de pescado al menos 5 años antes del embarazo. ¿Qué es lo que pasa? Si comemos pescado, por ejemplo, durante 14 semanas, el nivel de mercurio en sangre se dispara. Lo dejamos de comer y el nivel de mercurio empieza a bajar en más o menos medio año, 100 días. Pero eso ya lo vimos, eso sucede en sangre, en el cerebro no, en el cerebro se bioacumula. Entonces, lo ideal es evitar el consumo de pescado 5 años antes de que estemos planeando un embarazo. Sustituir, aquí están los datos, esto es lo importante. Sustituir pescado por alimentos vegetales literalmente puede reducir la carga tóxica del bebé en el embarazo casi un 40% y puede disminuir la exposición en la infancia casi 20-25%. Pero esto se logra con una alimentación 100% basada en plantas que limita realmente el consumo de pescado. Pregunta de mis pacientes, lo puse porque esto me preguntan todos los pacientes. Oiga, doctor, ¿y cuál es el pescado menos contaminado para seguir comiendo? ¿Cuál es el pescado menos contaminado? Si a pesar de todo lo que has oído decides seguir comiendo pescado, el menos contaminado obviamente es el del mar, o sea, el silvestre. Se hizo un estudio, el estudio midió 59 contaminantes distintos: mercurio, plomo, pesticidas, PCBs, microplásticos, residuos industriales, en pescados salvajes y en pescados de criadero. El resultado fue claro, obviamente los pescados de criadero son más contaminados. En promedio, el doble de tóxicos, o sea, pescado salvaje, pescados de criaderos tienen el doble de tóxicos. Pero lo más grave o lo más importante, al menos para allá donde están ustedes en Estados Unidos, aunque quisieras comer pescado salvaje, 1 de cada 3 pescados del supermercado está mal etiquetado. Hasta 40% del pescado que se vende como libre o como salvaje, en realidad no lo es un fraude. Entonces realmente no sabes lo que estás comiendo. Comer pescado de criadero obviamente no es opción, y comer pescado salvaje tampoco es seguro porque no sabes, realmente no lo sabes, ¿sí? Entonces, la pregunta, los pacientes me preguntan cuál es el menos contaminado, entonces yo le digo, en lugar de preguntarme por cuál es el menos contaminado, mejor hay que preguntarse por qué seguir consumiendo algo que es realmente perjudicial si tenemos alternativas que son limpias, o sea, que no tienen metales pesados, por ejemplo, el omega 3 derivado de los vegetales. Esa es la pregunta más importante. Ya vamos a ir terminando. Relación entre el consumo de pescado y el riesgo de diabetes. ¿A qué se debe? Pues a los contaminantes que tenemos. Esa es la relación entre el pescado y la diabetes, ¿sí? Por cada porción semanal de pescado, o sea, una vez a la semana, aumenta el riesgo de diabetes 5%.
Si se come una porción al día, como existen muchas recomendaciones actualmente, una porción de pescado al día puede aumentar el riesgo de diabetes hasta 35%. Hasta 35%. ¿Por qué pasa esto? Curiosamente, el omega 3 animal, o sea, el omega 3 derivado de pescado o de aceite de pescado, puede elevar el azúcar en sangre. Está confirmado que puede aumentar también la glucosa, o sea, el azúcar en sangre, puede incrementar el estrés oxidativo, puede dañar las células pancreáticas, o sea, que son las productoras de insulina, y obviamente los contaminantes, las dioxinas, los PCBs, los pesticidas. ¿Qué más tenemos ya para ir terminando? Entonces, el pescado literalmente puede alterar la microbiota intestinal. Acumulación de metales pesados, mercurio, cadmio, plomo. El pescado puede acumular metales pesados y esos cuando lo comemos pueden pasar hacia nosotros. Presencia de contaminantes orgánicos en la carne del pescado, ya lo vimos. Promueve endotoxemia metabólica, o sea, esas grasas contaminadas del pescado alteran las bacterias en el intestino y pueden aumentar la producción de lipopolisacáridos, que son bacterias que logran atravesar la sangre y generar inflamación crónica. Antibióticos y microplásticos también están presentes en los pescados, no vamos a entrar en detalles. Y aquí es bien importante, el omega 3 oxidado. El omega 3 de aceite de pescado, que ya lo venden en las tiendas, en las cápsulas, generalmente está oxidado. Entonces, en lugar de ser un antiinflamatorio, es un proinflamatorio. Estas son las 5. Entonces, aunque el pescado se puede promover como saludable, el impacto en las bacterias del intestino, o sea, en la microbiota, generalmente no es saludable. El impacto es muy negativo. La microbiota ¿cómo se dice? La microbiota sana no se construye con omega 3 de pescado, la microbiota sana se construye con fibra vegetal, con alimentos vegetales, con prebióticos naturales, con alimentos fermentados y con una dieta basada en plantas, dieta basada en plantas de alimentos integrales. Esa es la verdadera protección intestinal. Entonces, ¿tienes alguna enfermedad? Diabetes, hipertensión, dislipidemia, hígado graso, cosas más serias, artritis reumatoide, lupus, cosas más serias, algún tipo de cáncer. Hay que empezar a cuestionar el pescado, hay que empezar a cuestionar el pescado en el plato, en la dieta. ¿Por qué seguir comiendo un alimento que contiene colesterol? Ya lo vimos, casi igual que el tocino, que contiene grasas saturadas y que viene acumulado con una serie de toxinas, dioxinas, mercurios, microplásticos. Los alimentos que realmente sanan no contaminan el cuerpo, no nos producen envejecimiento prematuro ni tampoco nos intoxican. Los alimentos que realmente sanan tienen antioxidantes, tienen polifenoles, tienen fibra, tienen luz, están llenos de vida. Hoy actualmente, la ciencia libre y la ciencia de vanguardia ya no recomienda el uso y el consumo de pescados. En otras palabras, la ciencia ya no es cómplice del silencio. Hoy sabemos que el pescado no es esencial. El omega 3 puede venir libremente de las algas, sin venenos, o sea, sin toxinas. La inflamación crónica no se apaga con un filete, no se apaga con un atún, sino con fitonutrientes, con una buena microbiota y con mitocondrias trabajando al 100%. Y la longevidad
pues ya conocen ustedes las zonas azules. La longevidad real nace de un intestino que no está inflamado, de un corazón que está libre de toxinas y de un cuerpo que no guarda residuos biológicos de lo que comió el pez antes de que llegue a tu plato. Entonces, cuestionar actualmente al pescado es un acto revolucionario. Cuestionar al pescado es un acto revolucionario. Es que tú niegues, o sea, negar la entrada a tu casa de un alimento que el marketing está disfrazando como saludable, pero que la ciencia ya desenmascaró que no lo es. El pescado es un vehículo de toxinas bioacumuladas. Así como vimos así como vimos todo lo que trae el pollo, todo lo que trae el huevo, bueno, sigue el pescado. ¿Sí? Es atreverse a dar un paso más allá del pollo, más allá del huevo, más allá del salmón. ¿Sí? Es dar un paso, yo les digo a los pacientes, es dar un paso hacia la salud, pero no te lo tiene que contar nadie. Uno mismo lo tiene que, uno mismo lo tiene que probar, uno mismo lo tiene que experimentar. Y es válido cuestionar lo que nos han enseñado a través, o ya sea de la educación, de la cultura o a través de la familia, porque son hábitos heredados. Los, los adoptamos sin siquiera preguntarnos qué onda con esto, pero la información, ahí está, la información se la compartí. Tenemos que aprender a cuestionar lo que nos enseñaron y a librarnos del pescado. Porque una vez que nos libramos del pescado, el cuerpo, las células se pueden limpiar. Y cuando limpiamos el cuerpo, le estamos dando entrada nuevamente a la salud.